les bendiga. Vamos al Salmo 139, por favor. Vamos a leerla de pie, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por este día que nos regalas, este día que has santificado, Padre, para que podamos deleitarnos de todas estas gracias que nos das, el poder cantarte, el poder escuchar tu palabra, el poder elevar a tu oración. Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por mi vida. Te pedimos que seas tú hablando a nosotros, Señor, que seas enseñándonos esto que está en tu palabra, mi Dios, que podamos entenderlo y ser reconfortados, que podamos ser examinados para que tú nos transformes, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes, que seas tú hablando a mis hermanos y que no sea yo con mis ideas, sino que seas tú. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Gracias. No podemos saber con exactitud el año en el que fue escrito este salmo, hermanos. Pero se cree que David lo escribió al final de su reinado. Y es importante recalcar esto por algo que veremos más adelante. Los salmos no se escribieron, así como están el 1 y el 2, el 3, así no son. Como mencionó mi hermano Guillermo la vez pasada, de hecho el más antiguo es el 90 por Moisés, pero no está en el número 1, sino que han sido acomodados como el Espíritu fue guiando. Entonces, estamos en el Salmo 139. Agradezco yo mucho a Dios por su palabra, por este salmo que nos deja aquí, porque ha sido de bendición para mi vida cuando he pasado momentos difíciles. Este salmo me ha reconfortado tanto que agradezco a Dios porque Él no solo habló en ese tiempo, sino que sigue hablando otra vez. Esta palabra está viva y esa es mi confianza con la que la comparto, porque no soy yo, sino es la palabra de Dios. Está viva y sigue hablando a su iglesia, edificándola y exhortándola para que sigamos creciendo. Es sorprendente cómo en este salmo vemos a un David maduro. Había pasado muchas circunstancias ya. Había atravesado tantas cosas y lo que nos dice que es un Dios que nos conoce muy bien, que lo ha examinado. Nos muestra eso, cómo lo examina, cómo lo conoce, cómo este Dios está en todas partes. Un Dios que lo conoce desde el vientre de su madre, que lo ha formado. Él fue el que lo formó desde el vientre. Y lo muestra de una manera sorprendente y comprensible para todos. Está muy claro cómo nos lo deja aquí David. El día de hoy vamos a descansar en esta grande meditación. Son muchos versículos, pero Dios nos ayude. Vamos a descansar en esta linda meditación. Los primeros versículos
Dicen, si gusta acompañarme, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Desde el comienzo este salmo nos maravilla, como les decía, porque David no nos está presentando a un Dios que todo lo conoce o que todo lo examina, sino lo hace muy personal. Me has examinado, me has conocido a mí. La palabra examinar que aquí utiliza David en el hebreo significa cavar. Entonces cuando David dice me has examinado, dice has cavado en mí. También significa investigar, escudriñar muy profundamente o explorar con mucho cuidado. No está diciendo que Dios lo observó superficialmente, sino que David dijo, has penetrado hasta lo más profundo de mí, has conocido mis intenciones, mis pensamientos, conoces todo de mí. Pero ¿por qué David lo menciona así, hermanos? ¿Por qué dice esto, que lo ha escudriñado? Si Dios no necesita escudriñar nada para conocerlo. Su conocimiento es un conocimiento que es eterno, inmediato y total. Dios no debe examinar nada como para conocerlo. David lo menciona así para que entendamos que Dios no es como un observador lejano, sino que es un padre que mira, un padre que cuida y que se relaciona con sus hijos. Dios no solo sabe, sino que se interesa. Cuando David dice, tú me has examinado y conocido, es como si estuviera diciendo en otras palabras, tú te has acercado a mí, has puesto tu mirada en mi vida, me conoces íntimamente. Vamos a Deuteronomio 4:7, por favor. Deuteronomio 4:7. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Las demás naciones tenían Dios, claro, sí tenían dioses con D minúscula, pero no eran tan cercanos como el pueblo de Israel lo tenía. Era un Dios que estaba totalmente acercado al pueblo y que lo había examinado, que lo conocía. Como dijo un teólogo llamado John Hill, como un juez busca una causa, un médico una enfermedad, un filósofo busca la razón de las cosas. Y muchas veces, después de todas sus búsquedas, fracasan en su conocimiento. Pero el Señor nunca fracasa. Él los busca y los encuentra, porque sabe dónde están. Puede distinguirlos de los demás en una multitud de hombres. Y a pesar del triste caso en el que están, Él los busca en su parte más interna y los conoce íntimamente mejor que nadie. Mis hermanos, Dios puede distinguirnos de los demás. Me sorprende cuando meditaba en esto, cómo si de Abraham, en 430 años, hubo mucho pueblo, salieron mucho pueblo, el pueblo judío fue creciendo muchísimo. Yo decía, a ver, ahora desde la creación hasta Noé, ¿cuánto tiempo es? Aproximan que son 1500 años, más o menos, 1500 años. Entonces son 3 veces más. Si el pueblo de Israel se multiplicó mucho en 430 años, ¿cuánto más se habrá multiplicado todo el mundo desde el comienzo? Desde Adán hasta Noé, desde Adán hasta el diluvio. Se multiplicaron muchísimo si tomamos en cuenta el tiempo que vivían las personas en ese momento. Y si tomamos en cuenta cuántos hijos tenían, eran millones de personas, millones. Y de esos millones, de esa gran multitud, solo uno, halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solo Noé, de todos esos millones de personas. Y Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, si fue por gracia, como dice Génesis 6:8, no fue por ninguna obra de Noé. No fue por algo bueno que él tuviera. Dios lo buscó a él y no fracasó. Porque dentro de esa multitud de hombres, Dios pudo distinguir a Noé. Porque lo conocía. Porque lo había observado, como dice el salmista, desde que era pequeño. Cuando estaba chiquito, que andaba jugando por ahí, Dios lo estaba observando, tenía su mirada puesta en él. Cuando fue creciendo, Dios lo observaba, Dios tenía cuidado de él.
Aunque Noé no lo supiera, Dios estaba ahí y lo cuidaba de cualquier mal. Al igual que nosotros, hermanos. Acuérdense cuando estaba pequeñito, véase ahí jugando, véase, no sé, a las canicas, no sé, cosas que hacían antes, papalotes. Los niños ahorita no hacen en el celular, ¿verdad? Pero antes papalotes, no sé. Dios ahí lo estaba viendo cuando andaba ahí por el cerro solito, que andaba ahí jugando. Dios veía sus carencias, veía cuando pasaba por problemas. Dios estaba ahí, lo estaba observando, porque lo tenía en la mirada, no solo cuando llegó aquí, sino desde siempre lo ha tenido en la mirada. Y Él estaba protegiéndolo, cuidándolo cuando iba a fiestas, cuando fue creciendo, cuando vivía en tantos pecados. Dios ahí estaba con usted cuidándolo. Y tenía cuidado de nosotros, porque tenía que llegar sí o sí el día que Él había determinado, el día en el que nos daría un nuevo corazón, el día en el que tendríamos ojos para ver y oídos para oír. Más adelante en el versículo 2, David dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. David nos menciona que Dios ve cosas tan simples como cuando nos sentamos o cuando nos levantamos. Conoce nuestro andar y nuestro reposo. Dios sabe nuestra forma de dormir. Él también siempre lo ha visto todas las noches desde que nació. Y a mí también. Nos ha visto todas las noches. Cuando usted está dormido, Él lo está viendo y lo está sosteniendo, lo está cuidando. Él sabe para dónde se mueve, cuando no puede dormir. Hasta conoce cosas como si ronca o no. O sea, tantas cosas. Dios conoce cada detalle. Eso es muy sorprendente. David más adelante, también aquí en este versículo, dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué significa esto, que Dios entiende desde lejos nuestros pensamientos? Buscaba un hermano de los primeros siglos llamado Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo menciona lo siguiente: quien sabe la intencionalidad que hay en la mente no tiene necesidad de esperar a que el hecho se cometa para conocerlo. Y no solo cuando ya está en la mente, incluso cuando surge en ella. Y no solo cuando surge en la mente, sino antes de que comience a manifestarse. Y no solo antes de que comience a manifestarse, sino desde el principio de los tiempos conoce todas las cosas desde lejos. Él conoce sus pensamientos desde el principio de todo. También David escribió en el verso 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él ya sabe lo que vamos a decir antes de que hablemos. Cuando meditaba en esto, podía ver que si Dios conoce incluso lo que aún no expresamos, no podemos engañarlo. No hay manera de burlarnos de Él, ni de ocultarle nada. Eso debe de animarnos a acercarnos a Él cuando le fallamos. Porque de todos modos Él ya lo conoce, hermano. Él ya sabía que usted había hecho ese pecado y aún sigue en pie. No lo ha destruido. Entonces acérquese con toda la confianza ante su Padre, sabiendo que si usted se acerca a Él, Él no se va a sorprender, ni tampoco va a tener desconocimiento de las cosas, como les dije. Usted se va a acercar con Dios y le va a confesar su pecado, y Él no le va a decir como: ay, no, ratero, no, ya ni vengas a la iglesia, ese pecado estuvo grave, ya estuvo, ya. No, Dios no va a ser así, porque Él ya sabía lo que habíamos hecho. Y como les dije, aún estamos aquí. Eso nos debe de acercar, nos debe de llevar a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo y orando algo así: Padre, sé que conoces todo, sé que viste lo que dije o lo que hice, sé que no puedes ser burlado. Esta frase cómo me llena, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lo vi en una serie que se llama La Casa de David. ¿Sí la han visto? Bueno, ahí la vi. Y cuando Saúl no mató a los amalecitas, Saúl andaba muy tranquilo y de repente llega Samuel y le dice: Dios no puede ser burlado. Y esas palabras le retumbaban a Saúl, le retumbaban, porque Dios no puede ser burlado. Perdóname, Padre. Hay que orar así, decirle: perdóname y dame la fuerza para salir de todo lo que no te agrada. Dame la fuerza, Dios. Porque también más adelante dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cuando veía esto, un teólogo decía acerca de esto, decías: bueno, pienso que esta interpretación cabe aquí, que detrás puede ser también el pasado y delante el futuro. Dios te tiene rodeado, o también puede ser que por todos lados nos tiene cercado. Más bien eso es en el hebreo, que nos tiene cercado. Entonces Dios te tiene rodeado. No te puedes ir ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ni escaparte para el futuro, porque ahí también está Él.
y te va a tomar de su mano. Ahorita en la mañana cuando bajaba las escaleras con mi Carlitos, veníamos bajando las escaleras y siempre lo agarro de la mano. Y me acordé del texto que dice, tomarás de mi mano. Y yo agarrando a Carlitos así, me acordé del texto y dije, así es Dios, o sea, nos sostiene para que no nos caigamos. Si suelto a mi Carlitos, no, se va rodando por las escaleras. Entonces lo traigo, agarro a mi Carlitos y no lo voy a soltar. Entonces Él te tiene rodeado y te lleva de su mano. No puedes escapar de Él. Porque Dios observa todo. Dios observó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron, pero Dios los estaba observando. Dios observó a Caín cuando mató a su hermano. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dijo, no, yo no sé, a mí no me preguntes. Y también más adelante, Dios observó a esta Sara cuando se rió de la promesa que le había dado a Abraham. Cuando piensas que nadie te está viendo, en los pequeños momentos de una risa, Dios vio a Sara. Más adelante, como les dije, Saúl, cuando les dijeron que que destruyera todo lo de los amalecitas, no lo destruyó. Y Dios vio eso. A David, cuando adulteró con esta Betsabé y también mató a su esposo, ¿qué pasó? Dios lo vio y envió al profeta Natán. Dios no puede ser burlado. Hay más casos, podemos poner el caso de Ananías y Zafira, el caso de Acán y tantos casos de personas que hacen cosas en lo secreto, pero Dios los ve y les da su castigo. Hay tantas cosas. Dios no puede ser burlado y nunca lo burlaremos, porque Él conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. A veces uno mismo ni se conoce bien y Dios sí te conoce. Sabe cómo actuarías ante cualquier situación. Él te conoce cada pequeño detalle de tu vida. Otro hermano también de los primeros siglos, que se llama Basilio el Grande, dijo: conocerse a sí mismo es una de las tareas más complejas y difíciles para el hombre, pues no solo nuestros ojos están diseñados para contemplar objetos externos, son inútiles para vernos a nosotros mismos. Incluso nuestra mente es tan veloz para encontrar y señalar defectos en otros, es lenta e ineficaz cuando se trata de detectar los propios. Dios conoce de nosotros mucho más de lo que nosotros mismos sabemos. De modo que abrumados ante tal sabiduría, no nos queda sino exclamar como el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto es, no lo puedo alcanzar. Dios nos conoce por completo y aún así ha decidido estar con nosotros. Dios conoce todas nuestras fallas, nuestros detalles, y ha decidido seguir con nosotros. Ha decidido acompañarnos, lo decidió desde la eternidad, lo decidió desde que estamos en el vientre de nuestra madre. En cada situación, en cada prueba, Él nos ha protegido. Nos ha mostrado que Él nos ama y que nos dirige. Y Dios no solo es que lo conozca todo, sino que también está en todas partes, como dice más adelante en el versículo 7, ahí en el mismo Salmo. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de Dios, hermanos. Imaginemos lo que el salmista dice. Imaginemos que tomamos una nave y nos vamos al lugar más lejano, nos vamos hasta otro planeta, hasta otra galaxia. Aún ahí estará Dios. Aún si quisiéramos escapar yendo a la tumba, quitándonos la vida o ya morir, porque no vas a escapar. Donde piensa la gente que ahí se acaba todo, pues no se acaba. Aún ahí está Dios. Si viajáramos a la velocidad de la luz, como dice aquí David, que si tomara esta de las alas del alba, si viajaras a la velocidad de la luz, tampoco podrías escapar a Dios, porque para Dios sería como algo moviéndose así súper lento, y tú bien rapidote, sería bien lentote. Si nos fuéramos al mar más escondido, ahí estaría Dios. Si viajáramos a cualquier lugar lejano, ahí estaría Dios. Y no dice que a donde quiera que vayamos nos va a perseguir. Dice: ahí está Dios. No es como que va detrás de ti, no, Él ahí está, a donde quiera que vayas. Y como ahorita les decía, no es solo que allí esté, sino que ahorita lo estamos viendo cómo es todo esto para el creyente, cómo era para David. No solo es que Dios esté ahí, sino dice que aunque el creyente se sienta perdido o lejos, en todos esos lugares que mencionamos, si el creyente se siente perdido o lejos, Dios seguirá guiando sus pasos y sosteniéndolo
de su mano. Cuando dice me asirá tu diestra, es como decir, Dios me tomará con su mano fuerte, su mano derecha fuerte, y no me soltará. Asir significa tomar firmemente. Imagínense, si usted y yo apretamos a alguien así, los hombres fuerte, va a sentir, lo vamos a asir. Ahora Dios con toda su fuerza, con toda su inmensidad, si Él lo va a asir de su mano, lo va a tomar, a Él lo va a tomar de su mano, y esta sería una imagen de protección y de sostén. Y no va a depender de lo fuerte que usted se aferre a Él, porque Él es el que lo va a asir. No es de lo fuerte que tú te agarres, digas, ay, no, yo no me voy a soltar de Dios, yo no. No, Él te está, y no te va a soltar. Él te está sosteniendo con su diestra, con su mano poderosa. No nos vamos a poder soltar de Él. Cuando en el versículo 11 David menciona las tinieblas y la noche, algunos teólogos dicen que esto se refiere a las aflicciones y los problemas. Yo también estoy de acuerdo con ellos. La noche y las tinieblas son igual a las aflicciones y los problemas. Aunque digamos que las aflicciones nos cubrirán y sintamos que Dios no está con nosotros, que los problemas nos han rodeado y no podemos ver la luz, porque así se siente. Quien ha pasado por un problema fuerte sabe que no ves nada. No. Hace poco, casi, bueno, no quería comentar de esto, casi no, porque es mejor hablar de esto, pero voy a comentar brevemente. Hace poco, como saben, pasé algo difícil, un problema de ansiedad y más cosas, y no podía ver nada. Mi fe estaba, yo sentía yo que estaba tambaleando, decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Estaba en el trabajo y de repente no podía más, me iba al baño y me hincaba. Dios, ayúdame, porque siento que, ¿dónde estás? No te veo, no te siento. Y estaba en mi casa platicando con Rudy y de repente le decía, espérame. Y iba y aquí está, iba y me arrodillaba. Dios, ¿dónde estás? No te siento, está nublada mi vista. Pues aunque la noche te encubra, no vas a ser quitado de la vista de Dios. Dios te sigue viendo. Aunque estés pasando por todo eso, Dios te sigue viendo. Porque así es como se siente cuando pasas por las tinieblas, sientes todo nublado. Y claro que importan nuestros sentidos y nuestras emociones, sí importan. Pero cuando atravesamos por estas tinieblas, como les dije, no sentimos esperanza, ni apoyo de nadie, ni amor, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, totalmente en tinieblas, nuestra vista nublada. Pero aquí tenemos que tomar una decisión, la decisión de creerle a nuestros sentidos, a lo que nosotros vemos, palpamos, escuchamos, o creerle a su palabra. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Su palabra dice que no podemos huir de su presencia y que nos tiene tomados de su mano. Cuando tú estás pasando por todo eso y sientes que no, dices, pero su palabra dice que sí, entonces sí. Aunque sienta que no, sí estoy tomado de su mano. Aunque me sienta solo, no estoy solo, Dios está cuidando de mí. Por eso nuestra oración debería ser así: siempre has estado conmigo y siempre lo estarás. Aunque las tinieblas no me dejen ver nada, en ti confío. Y voy caminando con mi vista nublada, pero voy de tu mano. Y esto nos va a pasar, hermanos, no es de si le pasa o no, les va a pasar a todos una de estas que voy a mencionar. Les va a pasar o que pasen por soledad, o por tristeza, o por enfermedad, o por escasez, o como lo dije, por fuerte ansiedad, por desesperación, por depresión, por temor, por angustia. Y vas a ver que las tinieblas te rodean y sentir que Dios no está contigo. Y puede que no tengas nada de paz, que tengas mil de cosas en tu mente, que no estés tranquilo. Pero en medio de todo puedes hincarte y pedirle al Señor que te dé paz. Y aunque no sientas que Él te escucha, debes creer lo que dice su palabra, como lo dije. Que las aflicciones no te encubren de su vista. Él te sigue observando, te sigue guiando, te sigue llevando, te sigue amando, porque lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier enfermedad, más grande que la depresión, más grande que todo esto que les dije, que la escasez, el miedo, más grande que la culpa. Ese es el Dios que tenemos. Esa noche cuando temas, confía en Dios porque Él va a resplandecer. Como dice Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5. Dice, no habrá ahí, ya cuando estemos con el Señor, no habrá ahí más noche. Cuando la noche acá nos había cubierto las aflicciones, los problemas, pero ahí ya no habrá más noche. Y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
Después nos muestra al Dios Todopoderoso que nos formó, del versículo 13 en adelante, del Salmos. Salmo 139, del versículo 13 en adelante. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuando leía todo esto me daba cuenta de que si meditábamos en cada cosa que decía no íbamos a acabar. O sea, son tantas cosas tan sorprendentes. Dios conoce lo que nadie conoce. Por ejemplo, la ciencia sabe que el corazón empieza a latir aproximadamente cuando el embrión tiene unos 22 días, pero nadie puede explicar por qué es que se enciende el corazón. O sea, la ciencia te puede explicar el proceso químico que se da cuando ya empezó. Te explica, no, mira, pasa esto, hay esto y esto y esto. No lo pueden explicar porque no hay cerebro todavía, no hay sistema nervioso, no hay señales externas que lo activen, el primer latido del corazón. No hay nada que lo active. Solo de repente el corazón empieza a moverse. Como les dije, la ciencia puede escribir el proceso químico o físico que pasa en todo ahí, pero no saben qué lo inicia. Dicen, si no hay cerebro, no hay sistema, no hay nada, ¿cómo es que empieza a latir el corazón? Bueno, yo podría decir que yo sí sé, ¿verdad? Y sí sería fe, sí. Yo sí sé. Dios conoce tu primer latido, nadie lo conoce. Pero Dios conoce tu primer latido. Él conocía el sonido de tu voz, el timbre, antes de que hablaras. Él conoce tu último día aquí en la tierra y tu último segundo en el que estarás aquí, el último segundo. Y no solo es que lo conozca, sino que Él lo ha decretado, como dice el salmista. Él lo ha determinado en su libro. Aún no habíamos vivido un solo día cuando Él ya había decidido cuánto tiempo viviríamos. En otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice, Salmo 139, 16: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. La Nueva Traducción Viviente dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces podemos concluir que tu vida, mi vida, no es un accidente. Y no es una plática motivacional, es la palabra de Dios. Tu vida no es un accidente. Dios escribió cada página antes de que existieras. Él diseñó la historia, los personajes y hasta los silencios entre líneas de su libro, de tu vida. Pero Él te llamó a vivirla con responsabilidad delante de Él. Esto es algo muy difícil de entender, por eso el salmista dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y en el verso 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y otra vez puse aquí a Juan Crisóstomo, esto de que dice de no lo puedo comprender. Juan Crisóstomo menciona lo siguiente: reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas que desconocemos es prueba de conocimiento. Pretender que conocemos lo que ignoramos es demostración de ignorancia. Lo voy a volver a leer. Reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas que desconocemos es prueba de conocimiento. Pretender que conocemos lo que ignoramos es demostración de ignorancia. En el verso 19 David menciona a los impíos y el castigo que ellos merecen por no reconocer todo esto que el salmista está reconociendo. Porque dice que blasfemias dicen contra él, que toman su nombre en vano. Si regresamos otra vez hasta el versículo 1, pero ahora en vez de verlo como un creyente, ahora lo vemos como un impío. ¿Cómo se sentirá el impío con todo eso que hemos descrito de Dios? ¿Cómo se sentirá un incrédulo al saber que Dios lo ha examinado y penetrado hasta lo más profundo de sus pensamientos, palabras, acciones, que ha cavado dentro de él, ha escarbado y que lo conoce por completo? ¿Cómo se sentirá al saber que Dios lo observa en cada pequeño detalle, como sentarse, como levantarse, que Dios entiende sus pensamientos de lejos, que Él sabe las palabras antes de que la digan,
Dios conoce todo también del incrédulo, todo. Por eso en el último día, en el día del juicio, no habrá equivocaciones. Ningún justo será condenado y ningún impío será perdonado. Los injustos en aquel día tendrán su castigo y no podrán correr a ningún lado, porque más adelante, lo estamos viendo ahora desde el impío, en el versículo 7, ¿a dónde huirán de su espíritu? ¿A dónde correrán de su presencia? Si quisieran huir a los cielos, como dijimos, ahí está Él. Si se quisieran esconder debajo de los cerros, excavar e irse a la tumba, ahí está Él. Si quisieran huir a un mar lejano, si quisieran a donde huyan, ahí va a estar Él. Nosotros, los creyentes, debemos de sentir gozo, paz, alegría al saber que Dios está con nosotros, teniéndonos en nuestra mano en cada momento, en donde quiera que estemos. Pero el incrédulo debe estar aterrorizado, debe tener miedo, si tan solo comprende un poco de quién es Dios y del poder que tiene. Debe estar aterrorizado de saber que lo está observando las 24 horas del día y que no tendrá por inocente al culpable, como dice también Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vamos a Amós 9, del 1 al 4, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amós 9, del 1 al 4. Dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, que era un monte, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Esto que estamos viendo para David, para los creyentes es para bien, pero para el incrédulo es para mal, como dice aquí. Pondrá sus ojos para ellos, en ellos, para mal. Ahora sí, otra vez vamos al versículo 19 del Salmo 139. Dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Es importante recalcar que cuando David menciona que aborrece a los enemigos de Dios, David no habla aquí como un hombre movido por la venganza. No es porque diga, los aborrezco porque ellos me hicieron esto. No, dice, porque a ti te hicieron, porque a ti, contra ti blasfeman, porque toman tu nombre en vano, los aborrezco. No es un odio de venganza ni nada, sino es por lo que hacen contra Dios. Lo están ofendiendo a nuestro Señor. El corazón que ama a Dios no permanece indiferente contra aquello que deshonra su nombre. El mismo espíritu que produce el amor es el mismo espíritu que produce el aborrecimiento hacia el pecado. Como dice el Salmo 97:10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Otra vez lo voy a leer: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si amamos la verdad, debemos odiar la mentira. Si amamos la pureza, debemos aborrecer la impureza. Si amamos la vida, debemos de odiar todo aquello que la destruye. Y sin embargo, este odio no se dirige a las personas, sino a la corrupción que las domina. Podemos aborrecer al pecado que mora en el hombre y al mismo tiempo llorar por la alma de ese hombre que está pecando. David veía a los enemigos de Dios como sus enemigos, pero lo veía así porque tenía un deseo de justicia, no de venganza personal. Si en verdad amamos a Dios, nos sentiremos profundamente indignados con alguien que lo odia. Cuando en el versículo 19 dice: de cierto harás morir al impío, podemos ver que este clamor no es carnal y vengativo, como les dije, sino que es santo y profético. Apunta al juicio final, los últimos tiempos.
donde Cristo mismo cumplirá lo que David anhela. Esto mismo, David cuando escribía eso, tenía seguramente el Salmo 2 en mente. Como les dijimos que no están en orden, pero David cuando escribió el Salmo 139 ya había escrito el Salmo 2. También había escrito de que Dios destruyera al impío. Vamos al Salmo 2, por favor. En el Salmo 2, el Salmo 2 comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Estos son los impíos. Están diciendo: echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en el cielo se reirá. El Señor se burlará de ellos. En el versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En el versículo 9 dice: los quebrantarás con una vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hemos visto cómo es el cuidado, el conocimiento de Dios hacia sus hijos, cómo es el conocimiento hacia los incrédulos. Y aquí vemos lo que le va a pasar a los incrédulos. Van a ser destruidos en aquel día, cuando llegue por segunda vez nuestro Rey, el Cristo. Se hace una comparación aquí del Salmo 139, que David clama por la destrucción de los impíos. Y en el 2, Dios se ríe y decreta su juicio sobre ellos. En el 139 hay una esperanza que Dios actúe contra estos impíos. Y en el 2 dice que el Hijo ejerza su dominio sobre ellos. En este lado de la historia estaban en el pacto davídico, esperando al Hijo de David, que tomaría el trono para siempre y que destruiría a sus enemigos. Este rey ya vino. Este rey que vino es nuestro Señor Jesucristo, y volverá a juzgar a vivos y a muertos, a estos impíos, a los que no se pueden esconder de los que están bajo su vista siempre, los 24 horas. El que los conoce perfectamente va a venir a juzgarlos a ellos. Como dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Te enardezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es que siempre terminamos aquí, hermanos. Se fijan, en cada predicación se habla de Cristo y se habla casi del Evangelio. Casi en todas se habla del Evangelio. Porque necesitamos instar en tiempo y fuera de tiempo, porque es algo verdadero, es algo que va a pasar. Lo crea o no lo crea, si usted está caminando por el camino del impío, va a ser destruido. Por eso es que lo hacemos, y lo hacemos fuera de tiempo. Redarguimos, reprendemos, como también fuimos redarguidos y reprendidos nosotros. Va a llegar ese gran día, como dice 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no lo conocieron, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Dice, los que no lo conocieron. Dios sí los conoce, pero ellos no lo conocieron. Estos que no conocieron a Dios ni a su ungido, a Cristo, mencionado aquí en el Salmo 2, son los que no reconocen lo que menciona David. El Dios que está en todas partes, el Dios que todo conoce, el Dios que todo lo puede, no lo reconocen. Por eso mismo Lutero nos deja este escrito del Salmo 139. Dice, es como si el salmista dijera: no depende de la habilidad o del poder del hombre, cómo ha de vivir, qué ha de hacer, hablar o pensar, dónde y cuándo, de dónde vino y a dónde ha de ir, sino que todo es, con toda claridad, obra y virtud de Dios. ¿Qué hacen entonces los abominables impíos, los que no creen en lo que aquí se dijo, sino que pretenden ellos mismos llegar a la piedad mediante sus irritantes obras? Quieren que se haga lo que ellos hacen y después esperan recibir mérito, honor y gloria de parte de Dios a causa de ello. Sin embargo, no son capaces de componer por sí mismos ni una sola palabra. En realidad no pueden componer por sí mismos ni un pensamiento surgido de su habilidad. Además, no saben lo que hacen, cómo fueron creados, cómo es que viven, cómo es que hablan o piensan, debido a que todo lo que somos y hacemos es obra de Dios y de su poder. ¿Cómo es que se atreven estos a pretender ser piadosos por sí mismos, gloriarse de su libre albedrío y librarse a sí mismos del pecado y de la muerte?
Tal clase de gente no puede hablar de Dios y de sus obras con la verdad. Líbrame de esto, Señor. Examíname y purifica mi corazón, a fin de mantenerme en el camino recto, el cual permanece para siempre. Eso dijo Lutero. ¿Qué es mejor? ¿Confiar en nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, en nuestro potencial, en nuestra capacidad? ¿O descansar en la voluntad del Dios que nos conoce? Que tuvo su plan, que nos tuvo en su plan desde la eternidad. Que te pensaba aún cuando no existías. Eso lo preguntaba Rachel la otra vez. Decía, ¿y dónde estábamos? ¿Dónde podíamos estar cuando no existíamos aún aquí en la tierra? Pues hay un lugar en el que estabas, en la mente de Dios. Dios te estaba pensando, porque iba a llegar un día en el que ibas a ser creado y te iba a dar de su gracia, de esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es mejor lo segundo, lo que les dije, caer rendidos ante el Rey que nos derrota. Cuando escuché esto por primera vez de nuestro hermano Guillermo, que dijo que Dios era un rey, Jesús era un rey que nos derrotaba con su mensaje de paz y de amor, me sorprendió mucho. Como que de repente dicen cosas y a veces hasta me voy de la prédica y me quedo como pensando esa cosa que dijo, ahí me atoro. Pero cuando dijo eso, Jesús es el rey que te derrota con su mensaje de amor y de paz. No hubo otro rey así. ¿Quién derrota a las personas con el amor? ¿Quién derrota a las personas con la paz? Jesucristo es ese rey, el que vino, el Dios encarnado. Vino y nos derrotó y caímos de rodillas un día ante Él. Y le dijimos, Dios, es por ti, completamente es por ti, no es nada que haya en mí. Caigo de rodillas ante ti. Y es bueno caer de rodillas ante Él ahorita, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si no es ahorita, va a ser en la segunda venida de Jesús, si es que te toca. Si no, cuando mueras vas a tener que ponerte de rodillas ante Él, pero ahora va a ser por juicio. Ahora no va a ser porque te haya derrotado con su mensaje de amor, sino que te vas a poner de rodillas porque te va a castigar. Vas a ser de estos impíos que van a ser castigados por todo el poder y toda la ira de Dios. Ya será muy tarde, si morimos o cuando Jesús venga. En la última parte del Salmo, David dice lo siguiente, ya para concluir. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si nos fijamos, hermanos, David termina donde empezó. ¿Cómo comienza el Salmo? Has examinado y me has conocido. ¿Y cómo termina? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Termina donde mismo. Él desea que Dios revele y corrija cualquier camino de maldad que hay en él. Al igual nosotros, esa debería ser nuestra oración, hermanos. Esa misma oración, siempre, todos los días, decirle que siga examinando nuestro corazón. Pero ¿para qué le pedimos esto? Que nos examine y que nos siga conociendo, que siga acabando dentro de nosotros. ¿Para qué se lo pedimos? ¿Para que nos conozca más? No, Él ya nos conoce por completo. Se lo pedimos para que escarbe dentro de nosotros y vea si hay perversidad. Y claro que hay perversidad, no es saber si hay, sí hay perversidad. En mí y en ti y en los pastores, los directores de seminario, en todos hay perversidad, porque tenemos todavía este cuerpo caído. Tenemos perversidad, entonces hay que rogarle a Dios que sea nuestra oración. Señor, muéstrame el camino, si en el camino que voy no te agrada, Señor, muéstrame esa perversidad. Rogarle, Señor, ayúdame, sácala de mi vida porque no quiero caminar por este camino, guíame por el camino eterno, por favor. Porque solo hay dos caminos, como David también escribió en el Salmo 1. ¿Se acuerdan? La otra vez meditamos en él. El camino eterno de los que confían en aquel varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el camino de los que confían en ellos mismos, en su fuerza y en su capacidad. Y piensa, ¿en cuál camino andas ahorita? Porque te estás por un camino, todos estamos por un camino. Tú vas por un camino, yo voy por un camino, pero ¿en cuál estamos? Hay que pensarnos, detenernos de todas las cosas que estamos haciendo y explorar por cuál camino vamos. ¿En cuál camino voy? Y un camino tiene un destino. Entonces hay dos caminos. Si vas por el camino de los justos o de los injustos, de los justos que confían en Jesús o de los que confían en sí mismos. Los que confían en sí mismos tendrán su destino en la condenación, y los que confían en Jesús en la salvación.
Si estás en el camino de los impíos, te ruego que abandones ese camino. Te lo ruego, no sé, es que cuando Dios nos ha enseñado estas verdades, a veces queremos agarrar a la gente y meterla a fuerzas. Me pasa mucho en mi familia. De repente tenemos ahí días en los que compartimos de la palabra y me dan ganas de agarrar la cabeza y que vea aquí la Biblia, mira lo que dice, y esto es cierto. Pero hay que seguir orando para que Dios nos ayude, para que estas personas puedan confiar en este Jesús, en el Jesús que nosotros hemos conocido, en el Cristo prometido en Edén, la simiente prometida a Abraham, el rey prometido a David, el unigénito de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en el que fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, en el que todo subsiste, el que es la cabeza de la iglesia, el que es el principio y el final, el primogénito de entre los muertos, el que nos reconcilió con el Padre por medio de un mensaje de amor en la cruz. Ese Jesús es el que presentamos. Y más sorprendente, ese Jesús es el que te conoce, es al que le interesas, es el que te busca. Cuando nos vamos, Él va con nosotros y nos busca. El que te atrae con cuerdas de amor. Si hoy estás aquí, amigo, es porque Él te trajo y porque quiere que le conozcas. Ha tenido paciencia para contigo, porque no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Como dice Isaías 59:1. Ese texto es súper importante. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue salvando. El día de salvación es hoy. Clama a Jesús por misericordia, hermano. Amigo, si aún no has experimentado eso que estoy diciendo, clama a Jesús por misericordia. Como el ciego Bartimeo, que gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O que dijo el ladrón que está a un lado de la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si luchas con esta incredulidad, pídele al Señor que abra tus ojos para que veas con fe al Cristo resucitado. Y si batallas con esta incredulidad, pon tu dedo en Él, mira sus manos, acerca tu mano y métela en su costado como Tomás, para que digas igual que Él: Señor mío y Dios mío. Y toma en cuenta todo esto que escribió David. Todo esto, el Dios que te conoce, el Dios que te examina, el Dios que ha acabado, el Dios que le interesas, el Dios que te ha acompañado desde pequeño, que te ha visto todo tu camino, y que un día tan especial, un día maravilloso, llegó a nuestra vida y nos transformó nuestro corazón. Qué bonito los que pueden identificar ese día. Yo aún no lo identifico. No voy a pensar que porque no he nacido de nuevo todavía, sino que porque siempre desde pequeño escuché el Evangelio, siempre. Gracias a Dios pude crecer en una familia cristiana, y un padre que mostraba a Cristo siempre, y siempre me habló de Jesús, y siempre estuve viendo a Dios por medio de mi papá, siempre lo estuve viendo. Entonces fue predicado siempre para mí el Evangelio, y yo no supe cuándo fue, pero hace como 3 años o 2 fue cuando entró en mí un hambre de su palabra. Siempre lo había querido agradar y había querido no fallarle, pero entró esa hambre por su palabra, por conocer a este Dios. Y cuando voy a la palabra y empiezo así, luego llegan los problemas, empiezo a llegar a la universidad, agradezco a Dios por su palabra, le digo gracias por el Salmo 139, cómo me ayudó. Por eso quiero compartirlo con mis hermanos. Digo, qué bendición es esta palabra viva del Dios que sigue hablando aún. Qué bendición. Toma en cuenta todo esto, hermano, que te he dicho, todo lo que escribió David, para que puedas tener paz y descansar cuando lleguen las tinieblas. Saber que estás tomado de su mano, que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí. Y cuando hemos pecado y has hecho muchas cosas malas, no dudes en acercarte a Dios. Él ya sabe tus palabras antes de que las digas, conoce tus pensamientos. Confía en Él, y tu vida no estará en las manos de un destino ciego, sino en las manos del Padre, de ese Padre amoroso que conoce tu pasado, que conoce tu presente y que conoce tu futuro. Gracias a Dios, ¿no? Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por tu palabra.
nos da siempre ánimo y esperanza, Dios. Siempre tienes paciencia para con nosotros. A pesar de que te fallamos, Señor, de que tenemos detalles yo y todos mis hermanos, Señor, nos permites estar aquí en la congregación de los santos y sé que aquí está tu presencia, Dios. La bendita Trinidad nos está acompañando este día que ha sido santificado para honrarlo. Te doy gracias porque nos has llamado de las tinieblas a la luz. Porque ahora podemos estar aquí, Señor, y entender, ver quién eres, lo que haces por nosotros. Te doy muchas gracias, Dios, y pido que fortalezcas a todos mis hermanos y les des de tu gracia, de tu paz y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.